Montaigne y los caníbales. No es en vano que Montaigne dé comienzo a su ensayo con esa impresión que sintió Pirro al enfrentar a los romanos. En este cambio de concepción se había dado cuenta que lo que había llamado barbarie no era otra cosa que un prejuicio, que lo había cegado y que quizá lo había llevado a subestimar a su enemigo. Y es que la costumbre, como una segunda naturaleza, concepción que usa el mismo Montaigne para identificarla, impide ver al otro en una medida diferente de la nuestra. En la costumbre habitamos, nos movemos y somos. La cultura se comporta como una placa de Petri donde un cultivo de bacterias establece su colonia y considera que esos límites y esos bordes circulares de la placa son todo el mundo posible. Y de ahí que cuando salgamos de nuestro ambiente no podamos ver con otros ojos más que los nuestros, y de ahí que cometamos el error de definir al otro con una medida propia que suponemos ser objetiva, pero que solo hace parte de nuestra gestalt. Por ello, habría que reconocer que los viajes de Montaigne no son solo una terapia para el mal de piedra, sino ante todo una terapia filosófica, porque es quizá en el viaje donde podemos abrirnos a las experiencias transformadoras de nuestra conciencia. De ahí que, como lo vimos en su ensayo sobre la formación de los hijos, tuviera como recomendación crucial el viaje para quienes están aprendiendo, para los recién llegados, como los llama Jean-Carles Melich. De ahí que, como lo comenta atinadamente Stefan Zweig, Montaigne decida salir y viajar hacia Italia con la intención de curarse de las ocupaciones domésticas que carcomían su espíritu filosófico. El escritor José Guillermo Ángel Rendón nos cuenta en uno de sus programas radiales que Pablo Morillo se sorprendió cuando vio a sus contrincantes y especialmente a Simón Bolívar vestido con sombrero, una ruana y un traje rústico para la batalla. Bolívar sabía en lo muy hondo que vestirse así sería un motivo para que Pablo Morillo lo subestimara como enemigo. Y es que una de las mayores estrategias para confundir al enemigo es mostrarse de esta manera, donde no parece haber una igualdad en jerarquía, donde de aquel que menos espera puede salir lo inesperado. Montaigne nos dice entonces: así pues, hemos de evitar atenernos a las opiniones vulgares y hemos de juzgarlos por la vía de la razón, no por la voz común. A partir de esta consideración, Montaigne tomará como regla seguir una construcción racional del tema en cuestión que piensa tratar, a saber, qué opinión le merece la nueva tierra descubierta por Colón y su gente, y todo aquello que parece vislumbrarse allí. Para ello, Montaigne comenzará por revisar de qué tierra se está hablando cuando hablamos del Nuevo Mundo, si no se habla de una de las tierras ya representadas en las obras de los antiguos, y si aquella gente es tan despiadada como dicen algunos de los cosmógrafos o cronistas de la época. Montaigne parte, pues, a considerar qué tipo de tierra es esta que se ha descubierto, o quizá valdría decir aquí mejor aquella corrección que nos aporta Enrique, a saber qué tipo de tierra se está encubriendo, porque, de hecho, desde el mismo momento que Colón ingresa a América, lo hace suponiendo que es otra tierra, a saber, la India. Colón no llega para descubrir un mundo nuevo, llega para enmascararlo, poniéndole a su gente una nomenclatura infrahumana, admirando de su tierra la productividad y así saqueándola y explotándola. Montaigne procura, antes de apodar con cualquier nombre diferente a esta tierra, revisar qué tipo de tierra es, y para ello se dirige en primera instancia al Timeo de Platón. Allí aparece, para establecer el contraste, el mito de la Antártida. Los argumentos que hay para sostener que el Nuevo Mundo no es esta mística isla que se hundió en el cenit de su dominio son variados. El primero de ellos se da con respecto al movimiento. Sería imposible que esta isla se hubiera movido tantos miles de kilómetros como para ir a parar a la distancia de estas nuevas tierras descubiertas. ¿Quiere decir por ello que Montaigne, al menos en este sentido, cree que hay algo fijo, estable? De ningún modo.
Observamos que Montaigne sostiene que, en efecto, podría haberse movido un continente, pero no bajo un movimiento tan exagerado. Este elemento le da pie a Montaigne para hablar del movimiento de los continentes, pues así como los hombres fluctúan y se mueven en sus pasiones y en sus territorios, en sus opiniones y en sus ideas, así también los continentes parecen moverse, emerger e incluso hundirse, dice Montaigne. Parece que en esos grandes cuerpos, como en los nuestros, se producen movimientos, unos naturales, otros febriles. De aquí que no sea ajena para Montaigne la transformación de Sicilia al pasar de ser una parte del continente italiano a ser una isla, y por ello no debe resultarnos extraño que hoy por hoy la que una vez fue conocida por tener la mayor flota del Mediterráneo, a saber, Venecia, sea una ciudad que se hunde constantemente tras el naufragio de la placa tectónica adriática sobre la cual se sustenta bajo la placa tectónica euroasiática. La Tierra, lo reconoce Montaigne, es un cuerpo. La Tierra se acomoda cuando está incómoda por algún cambio brusco de su temperatura. Se transforma poco a poco hasta ser, de un momento a otro, irreconocible. Pasa de tener a no tener casquetes polares. Pasa de ser Pangea a ser Laurasia, de estar unificada a estar dividida. La Tierra erupta, se repone o se enferma. Esa estructura de la semejanza, de la analogía entre el macrocosmos y el microcosmos aparece también por estos ámbitos. Pero en este caso, donde nos sería ver la Tierra como un ser vivo, quizá en este caso si no la veamos como tal, hay una concepción mecanicista y utilitaria que aún la domina. El otro argumento por el cual la Antártida no es América es porque el Nuevo Mundo es exuberante y no puede ser reducida a una isla. Por ello, la segunda imagen que trae de un posible texto de Aristóteles tampoco aplique, porque los cartagineses también descubrieron una isla. Lo curioso de esta isla es que aquellos cartagineses que se marchaban hacia ella se iban para no volver. Era tal la fecundidad de esta región que Cartago se vio en la necesidad de prohibir a sus habitantes el viaje hacia allí. Este valor que le confieren los cartagineses a la isla descubierta nos sirve para realizar aquí un paraje y una reflexión. El valor que ven los cartagineses por esta isla descubierta en el relato que nos trae Montaigne los lleva a quedarse y valorar dichas tierras. Este tipo de invasión produce un peculiar sincretismo en quienes llegan y se quedan en dicha región. Tal sincretismo lo podemos ver, como lo comenta Indro Montanelli en la antigua Grecia, tras la invasión dórica a la civilización micénica en la península de los Balcanes. Pero también podemos ver otro tipo de entrada para quedarse. La observamos en aquellos ingleses que tras la entrada a América del Norte se quedaron y establecieron allí su familia y sus bienes. En este caso no podríamos hablar del sincretismo, sino de invasión y exterminio, ya que todas las tribus presentes en lo que hoy conocemos como Estados Unidos fueron sometidas a un exterminio masivo. El destino de las tierras del sur fue diferente. Los grandes hombres de Europa no venían para quedarse, sino más bien para llevarse aquello que podían dar estas tierras y que era requerido en Europa, en últimas, para colonizar. Quienes se quedaban eran aquellos hombres y mujeres que no tenían futuro en España o en Europa. De hecho, se cuenta que la primera flota que partió con Colón estaba compuesta de prisioneros, que para librarse de su condena se sometían a este viaje arriesgado hacia la India, buscando la nueva ruta de las especias, con el temor de ser engullidos por el rey de los mares, el monstruo Leviatán. Quizá por avatares del destino, quien corrió con mejor suerte con el paso del tiempo en América del Sur fue Brasil, la cual, para 1808 tuvo la llegada de la familia real portuguesa. Esta emplazó allí su reino, el reino de Brasil, al menos de manera provisional, tras la coyuntura con Napoleón, lo que le permitió un desarrollo considerable sobre las demás regiones del continente. Luego de este excursus, podemos proceder hacia la consideración que Montaigne tiene sobre los hombres y mujeres del Nuevo Mundo. Pero me gustaría poner a Montaigne en discusión con aquellas posturas sobre el hombre americano que estaban presentes en la época y que provenían principalmente de pensadores, historiadores, cronistas y filósofos de Europa, que intentaban definir a estos nuevos seres
y que en su intento por afirmarlos terminaban silenciando su sentido. Me interesa mostrar, a partir de este punto, cómo los autores de la época entablaron una discusión sobre la humanidad del indígena sin recurrir nunca a su testimonio, y que quizás solo fue Montaigne quien le dio en su ensayo voz propia a esos indígenas, quien les permitió hablar, quien no solo dio su concepto, sino que los puso allí, como cuando pone a Séneca o a Virgilio, una voz que solo darían mucho más tarde historiadores como Miguel de León Portilla en su texto Historia de los Vencidos. Partamos de la posición que ocupa Ginés de Sepúlveda dentro de la llamada disputa de Valladolid, o polémica de los naturales, que se dio entre 1550 y 1551. Esta polémica hizo que el rey detuviera todo el proceso de conquista hasta que terminara la polémica y hubiera un ganador. Sin embargo, la polémica no tuvo un veredicto concreto, pero permitió una flexibilidad con los indígenas. No así con otros individuos, como los provenientes de pueblos originarios de África, pues la suavidad con aquellos impulsó la esclavitud con estos. Ginés de Sepúlveda inicia un tipo de filosofía sobre la esencia de los pueblos originarios, que como lo comenta Herzeg en su artículo, más que una filosofía de la conquista, es una filosofía para la conquista, es decir, una filosofía que busca fundamentar, por cualquiera de los lugares de enunciación, una dominación sobre los pueblos americanos. Pues el destino de vasallaje, de subordinación de los indígenas al imperio, nunca estuvo realmente en discusión. La filosofía de la conquista se para sobre la base incuestionada de una cosmovisión dicotómica, centro y periferia, o como se expresará en la discusión misma, prudentes bárbaros y cristianos infieles. Sepúlveda sostiene, basado en la teoría aristotélica establecida en la política, que la dominación sobre los americanos era necesaria, pues hay quienes han nacido de manera natural para mandar y quienes deben necesariamente obedecer. Los indígenas son torpes de entendimiento, y en esta medida su capacidad para gobernar o dirigirse es imposible. Es de este modo como los españoles entrarían como salvadores de los indígenas a establecer el dominio para salvarlos del hundimiento de sus vidas. Pero, ¿qué pasaría si esos indígenas no se dejaran gobernar? Como los indígenas necesitan ser guiados, será necesario tomar el poder a la fuerza. El dominio está cimentado sobre la inferioridad natural y el exterminio sobre la teoría de la ius bellis, o guerra justa. Por ello, para Sepúlveda, lo mejor que puede ocurrirles a los indígenas es acogerse al dominio español, pues dicho dominio representa acogerse a la virtud y a lo mejor, negarse implica negarse a España, negarse a la cultura y practicar la infidelidad. Para Sepúlveda y también para Francisco Vitoria, el negarse a este dominio y al retener los bienes que deberían ser del dominio español, por ser de natural creados para dominar, implicaría ejercer una injuria contra la propiedad de la corona y por lo tanto se podría apelar a la ley de la época que establecía el derecho a la venganza por medio de la conquista, pero ¿no era más bien del modo contrario? Quien toma venganza no es el ofendido. En todos los casos los injuriados son indígenas, indígenas que se han vuelto cristianos, que están siendo tiranizados por sus reyes, que han aceptado someterse al imperio español o que se declaran amigos o aliados de estos. No son ellos, sin embargo, los que de acuerdo con estos títulos adquieren el derecho de reaccionar frente a la injuria que se les ha infringido. Son los españoles quienes adquieren un justo título para hacer la guerra y conquistar a aquellos que, sin haberlos injuriado en lo más mínimo, sin embargo, sí lo habrían hecho con los conversos, con los oprimidos, los súbitos voluntarios, los amigos y los aliados. Se puede observar que aquí opera una suerte de traspaso de derecho desde los ofendidos hacia los vengadores. En esta medida, lo que Sepúlveda llama como civilización, la racionalidad que trae a América, no es otra cosa que una nueva forma de comprender la barbarie. La luz de la razón de la modernidad realmente no llegó a América. Lo que verdaderamente llegó fue la encrucijada de la colonización, entre la espada y la cruz. En esta medida, en América no hubo modernidad, por eso Dussel la llama un mito, el mito de la modernidad. La postura de Fray Bartolomé de las Casas es diversa, pero no se sale de un marco eurocéntrico, como bien lo comenta Enrique Dussel,
Incluso la pregunta por su humanidad, ¿son hombres los indios?, debe entenderse de acuerdo con el sentido de son europeos y por ello animales racionales. Bartolomé de las Casas sostiene que a diferencia de Sepúlveda, se puede observar una nobleza natural en los indígenas, una disposición hacia la bondad y una capacidad para pensar. Para ello, de las Casas parte tanto de las versiones de los cronistas, del papel que juegan, por ejemplo, en Cieza de León o principalmente en Bernardino de Sahagún y en su historia de las cosas nuevas de España, como de su propia experiencia, pues a diferencia de Sepúlveda, Bartolomé de las Casas sí ha visitado el continente y las gentes en cuestión. Allí observa que los indígenas tienen su propia escuela, sus imágenes para expresarse y su memoria. En esta medida, de las Casas no niega que haya una inteligencia en estos hombres, pero sí niega su cultura, pues ve que ella debe ser erradicada por completo. Para de las Casas, Dios obró con sabiduría al traerlos a estas tierras para convertir a los hombres y mujeres perdidos a la verdadera religión, y en vista de esta necesidad de un rescate de almas, la labor que debía realizarse no pasaba por ser un exterminio de los indios, sino una conversión de sus almas. ¿Qué ha cambiado aquí? No el propósito de colonización, sino más bien las formas o los medios para obtener dicha colonización. De aquí que una colonización bajo este modelo implicara una forma más sutil de sumisión y negación de las culturas originarias de América, que no representaba en modo alguno una defensa o un reconocimiento más allá de un eurocentrismo que perfilaba dichas posturas. Teniendo en cuenta estas consideraciones y esta desmitificación de Bartolomé de las Casas como defensor de la liberación de los indios, aunque no se puede negar su papel de lucha frente a la barbarie contra los pueblos originarios, la cual fue encomiable, pasemos a la postura de Montaigne. En primer lugar, debemos mencionar que las principales fuentes que emplea Montaigne para hablar sobre los nativos americanos no son Sepúlveda o de las Casas, sino López de Gomara con su texto Historia General de las Indias y el relato de Jean Delery titulado en francés Historia de un viaje hecho a la tierra de Brasil. De allí que las bases que tiene Montaigne sobre los nativos sean aquellas que se acercan a los brasileños. Además, no es de extrañar que la fascinación por los brasileños esté presente en Montaigne, ya que la impactante y exuberante naturaleza de la Amazonía era famosa en Francia, y no solo la geografía, sino también su gente. De hecho, Alejandro Fielbaum nos cuenta que para 1550 se presentó ante Enrique II una fiesta brasileña, para la cual se trajeron de Brasil monos y papagayos con el fin de ambientar la escena actuada entre franceses y nativos. Nos dice que la preocupación particular europea por Brasil no parece casual. Al ser el lugar más desconocido en América del Sur, su nombre era sinónimo del mayor exotismo. Sin embargo, para ingresar a este mundo de manera indirecta, ya que el autor nunca viaja a las Indias, Montaigne parte del testimonio de un amigo, del cual da crédito de veracidad, y emplaza esta verdad del testimonio en una cualidad del testigo, a saber, sus modos simples y burdos. Es curioso que Montaigne no se dirija en este caso a la autoridad de los cosmógrafos, geógrafos o historiadores para tratar el tema que desea trabajar, sino que emplace la veracidad de la historia en quien ha sido testigo, pero sin ser erudito. Y es que el testigo sencillo simula los sentidos sin intervención o mediación de las facultades mentales. El testigo opera como los sentidos de Montaigne en América, sentidos que no están viciados por el adorno y el retoque que presentaría la versión de un intelectual que en este caso sería desacertada. Dice al respecto Montaigne: la gente refinada, en efecto, observa con mayor curiosidad y más cosas, pero las comenta, y, para realizar su interpretación y hacerla persuasiva, no puede evitar alterar un poco la historia. Frente a las posturas anteriormente mencionadas de Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, podemos poner de plano la concepción de los pueblos originarios de Montaigne. Su postura contrasta con las anteriores porque podemos enmarcarla más allá del encubrimiento. Los llamados bárbaros son para Montaigne seres humanos que viven fuera de la comodidad de los regímenes occidentales, es decir,
son hombres y mujeres que se acercan a lo que Platón llamaba en su República una sociedad frugal, la cual era la más conveniente, pero que parecía absolutamente imposible. Por ello se lamenta que el descubrimiento haya sido por la gente de su tiempo, míope frente a lo descubierto. En esa medida, Montaigne no era desconocedor del encubrimiento que se estaba dando. Dice Montaigne: pero es una pureza tal la de estas gentes que a veces me produce amargura que no se haya sabido antes de ellas, en su tiempo en que habían hombres que habrían sido capaces de juzgarlas mejor que nosotros. Lo que muestra este nuevo mundo es que el hombre sí puede vivir de manera natural, sin perjudicar su naturaleza con variadas vanidades que introducen la maldad disimulada con el bienestar. Los pueblos americanos conservan su cercanía con la tierra, proceden y se mantienen en eso que María Zambrano llama el mysterium tremens, el pensamiento originario. Esta conexión con lo sagrado y con lo originario, esta relación, como lo afirma Frantz Fanon, de las comunidades negras tan estrecha con el cuerpo, es la que vislumbra Montaigne y por la cual habla de una degeneración que aporta el europeo en la naturaleza humana. Dice Montaigne: en ellos están vivas y vigentes las verdaderas y más útiles y naturales virtudes y propiedades que hemos bastardeado en estos, acomodándolos al placer de nuestro gusto corrompido. La barbarie no debe entonces su raíz a los indígenas, sino principalmente a Occidente. Europa no solo trae a América una cultura que sepulta las tradiciones ancestrales de los habitantes naturales de las tierras americanas, no solo trae enfermedades que diezman en gran número la población americana, sino que también introduce una amplia variedad de formas macabras de matar al otro, que está cimentada en el placer de matar y en el poder soberano de quitar la vida y de producir el escarnio y la muerte. Esta será una gran diferencia entre las costumbres de los pueblos indígenas y las de aquellos conquistadores. El canibalismo, la más horrorosa de las expresiones para Occidente, realmente no es tan grave comparada con las atrocidades de Europa. Con ello no queremos decir que Montaigne no rechace el canibalismo, sino que haya en él un logos, un sustento racional de proceder en la guerra, que supera con mucho las prácticas de los conquistadores soportadas, no en la valentía, en la virtud o en la venganza, sino en el placer del exterminio. Dice Montaigne: no lo hacen, como se cree, para alimentarse como lo hacían los antiguos escitas. Lo hacen para demostrar una extrema venganza. Los caníbales vieron las formas de tortura empleadas por los occidentales, tan superiores para el escarnio, que terminaron abandonando sus prácticas antropofágicas para emplear, decantándose por el vicio, las formas de tortura que traían los portugueses y españoles. Por ello, es que el cuestionamiento se dirige hacia quienes tildan de bárbaros a los pueblos originarios. ¿Cómo puede llamar salvaje o bárbaro un pueblo a otro cuando este pueblo que juzga supera con mucho la barbarie? Dice Montaigne: así pues, podemos llamarlos bárbaros con respecto a las reglas de la razón, pero no con respecto a nosotros mismos, que los superamos en toda suerte de barbarie. Resulta importante mencionar la voz que Montaigne le confiere aquí a los americanos. En primer lugar, porque cita los textos que conserva de ellos para exponer la racionalidad que encuentra en sus concepciones y la altura que ve en ellas. Aunque compara las producciones indígenas con la poesía griega, no podríamos exigirle en este caso zafarse de manera absoluta de su cultura. No lo hace para negar sus producciones, sino para ponerlas en el mismo plano que cualquier producción poética o filosófica, encontrando un sentido muy profundo en el hecho de comerse al otro. Que se atrevan todos a venir, grita el prisionero, y que se reúnan para comer de mí, pues comerán a la vez a sus propios padres y abuelos, que sirvieron de alimento y nutrición a su cuerpo. Como lo comenta Montaigne, la anterior canción es una invención que no tiene traza de barbarie, así como tampoco la tienen las opiniones que rescata de aquellos interlocutores del Nuevo Mundo con los cuales tiene la oportunidad de platicar. Es curioso que estos interlocutores observaran de una primera mirada verdades que en otro plano serían el fundamento de reflexiones muy profundas.
la observación de la esclavitud de los fuertes sobre los débiles, la pobreza y miseria soportada sin desembocar en una revolución, no harían parte de esos dos pilares que formarían parte de la triada que Riquet llama los filósofos de la sospecha. Es posible que la tercera opinión que olvida Montaigne también se acercara a ese otro pensador de la sospecha que restaría para completar la triada, es decir, a Freud. Es lamentable y a la vez paradójico que la olvide. De esta manera, terminamos el excursus y un breve comentario sobre Los caníbales, ensayo que hace parte de la obra de Montaigne, en la cual se trata de manera detallada y lúcida la cuestión americana.